Buenas noches, Licen. Ha dicho Ivy, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Lady, pero no importa, Ivy, está bien. No hay problema. Ay, perdón, no he escuchado bien. La última clase hemos hablado sobre los inversionistas. Estamos eh, que estos son los que tienen los excedentes de efectivo para financiar a los emisores de los títulos valores. Estamos hablando sobre las inversiones institucionales, las AFPs, hemos entrado a hablar sobre las AFPs. Inversionistas institucionales. Perdón, inversionistas institucionales, la capitalización individual, el FRUP, las compañías de seguro y las agencias de bolsa. Muy bien. Efectivamente hemos hablado, bueno, seguimos desarrollando este esquema, ¿no? Los participantes del mercado de valores. Habíamos hablado en extenso de las agencias de bolsa, luego hemos hablado de los emisores, ¿no? Que son las empresas que se financian en este mercado, y luego hemos hablado de los inversionistas, que son los que tienen, como decía su compañera, los excedentes de recursos que van a financiar a las empresas que emiten valores. Y dentro de la categoría de inversionistas, habíamos dicho que hay tres tipos de inversionistas, ¿no? Los inversionistas institucionales, tenemos los inversionistas, entidades o instituciones financieras, y finalmente los inversionistas particulares. Yo les había dicho que la categoría más importante de los inversionistas son los inversionistas institucionales. Dentro de esta categoría de inversionistas, podemos encontrar, por ejemplo, a las AFPs, a las compañías de seguro, a las SAFIs, al FRUP y a las agencias de bolsa. Dentro de esta categoría, les había dicho también que el inversionista más representativo y que realmente juega un papel fundamental en el mercado de valores, puesto que es el mayor comprador de títulos valores, es sin duda las AFPs. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre inversionistas, señores? ¿Alguna pregunta? Licenciado, a mí no me quedó muy claro esto ¿qué son las AFIS? ¿Cómo funcionan? A ver, las SAFIs, como su nombre dice, son sociedades administradoras de fondos de inversión. Lo que hacen es, como su nombre dice, administrar fondos. ¿Sí? Ellos, como les había dicho en la anterior clase, tienen diferentes fondos. Les ponen un nombrecito. Y cada fondo tiene una característica particular, ya sea en plazo, en moneda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen es ofrecer estos fondos al público. ¿Sí? Puede ser que una SAFI X tenga diferentes fondos bajo su administración y que un fondo en específico, por ejemplo, sea en moneda nacional y a largo plazo. Entonces, en función al apetito de inversión de los inversionistas, de los clientes, los inversionistas van a abrir una cuenta o van a invertir en los fondos en función también a sus expectativas. Si mi horizonte de inversión, por ejemplo, es de largo plazo y en moneda nacional, pues invertiré en un fondo que me ofrezca una SAFI de esas características. ¿Sí? Esos son los fondos en referencia a los fondos de inversión abiertos, sobre todo, que son los que más que todo están dirigidos al público en general. ¿Sí? Entonces, habíamos visto dos tipos de fondos, ¿se acuerdan? Los fondos de inversión abiertos y los fondos de inversión cerrados. Lo que les estoy explicando ahorita, básicamente están destinados a los clientes naturales, que son los fondos abiertos. También les había dicho que es muy similar, pero no, en esencia no es lo mismo que una caja de ahorro, ¿no? La diferencia con una caja de ahorro es que el rendimiento que brinda un fondo de inversión es variable, a diferencia de una caja de ahorro que es relativamente, es estable, es fijo, ¿verdad? Ustedes cuando abren una caja de ahorro, el banco o la entidad financiera les ofrece un determinado rendimiento por cierto tiempo. En el caso de los fondos abiertos, invierten y el rendimiento es variable. ¿Sí? Fíjense, les voy a mostrar
para que se entienda un poquito más esto. Perdón, ¿qué pantalla están viendo ahorita? ¿En Google? Está en el buscador Google, sí. Voy a entrar a la página de la bolsa, ¿sí? Ahí, bueno, en la página principal de la bolsa, fíjense, me entré acá, donde dice, donde hay una pizarrita acá, más información. Pincho acá y básicamente lo que me muestra acá es un boletín diario. Esto es de descarga gratuita, ¿sí? Porque básicamente nos muestra acá una carátula del boletín diario, pero que nos llegan a nosotros que somos somos suscriptores, que tienen mucha más información. Pero acá, ustedes, por ejemplo, voy a ampliar esto para que se pueda ver mejor. Ahora sí se ve mejor. En este boletín diario, por ejemplo, este es con corte ayer. ¿Se logra ver? Sí, sí, licenciado. La parte izquierda nos muestra información referente a acciones inscritas en bolsa, por tipo de sector. En esta parte derecha nos muestra, perdón, nos muestra los volúmenes negociados por tipo de instrumento en el día, bueno, las tasas de rendimiento, etcétera, etcétera. En esta segunda página, fíjense, voy a ampliar un poquito más, nos muestra información acerca de los fondos de inversión, fíjense, fondos de inversión. ¿Ok? Entonces, fíjense, a un costado nos muestra la sigla del fondo, el nombre del fondo, a continuación nos muestra la SAFI, es decir, quién está administrando ese fondo, la calificación de riesgo del fondo, el tamaño de la cartera del fondo, el valor de cuota, que les he explicado que es una cuota, el número de participantes del fondo y los rendimientos. Esta es la información más importante. Si gustan, vayamos a analizar cualquiera. A ver, veamos. Miren, aquí tenemos fondos de inversión abiertos en bolivianos, como les decía. Hay fondos de inversión, hay uno en UFBs y tenemos fondos de inversión en dólares, ¿no? En dólares. Analicemos uno, por decir ya, me estoy inventando. Este fondo portafolio es un fondo en dólares, es un fondo abierto, administrado por BNB Safi, que es del grupo del Banco Nacional. Tiene esta calificación AA2. Y este fondo, mire, es el más grande. Este fondo es el más grande. Tiene un tamaño de, esto está expresado en, debe ser en su moneda, ¿no? 136 millones de dólares. Este es el valor de la cuota. Y el número de participantes. Este fondo tiene 10.348 participantes o 10.348 personas entre naturales y jurídicas. ¿Ok? Que están aportando este fondo. Fíjense acá los rendimientos. Dice rendimiento, tasa de rendimiento a 30 días, tasa de rendimiento a 90 días, a 180 y a 360 días. ¿Qué significa esto? Eso es un fondo en dólares. Por ejemplo, ¿qué significa esta tasa de rendimiento a 90 días? 1,17%. La interpretación correcta es la siguiente. Si ustedes hubiesen dejado o hubiesen invertido su dinero en este fondo en dólares que se llama portafolio, al cabo de 90 días, ustedes hubiesen obtenido un retorno en términos anuales, eso es importante no mencionarlo, de 1,17%.
Siempre hablamos de retornos en este mercado en términos anuales, siempre. ¿Sí? Las tasas siempre son anuales. Este dato, 1,06, en otras palabras, si ustedes hubiesen dejado su plata hace un año, ese fondo les hubiera pagado 1% anual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la interpretación y lo que es un fondo? No sé si he respondido tu pregunta. Sí, licenciado, gracias. Estoy compartiendo otra vez la pantalla, la presentación. ¿Se la ve? Sí, sí se ve. Entonces, completando la respuesta. Una SAFI. Les había dicho igual en la anterior clase. Ustedes, si gustan invertir en el mercado de valores o si quieren invertir en el mercado de valores, lo pueden hacer de dos formas. ¿Sí? Una es ir de forma directa a una agencia de bolsa y la agencia de bolsa les va a ayudar o les va a asesorar en la inversión en bolsa, ¿no? En función también a ciertas características que el inversionista tiene en cuanto a plazo, en cuanto a moneda, en cuanto a aversión al riesgo que tenga, etcétera, etcétera. Esa es una forma y lo pueden hacer. Otra forma es que ustedes inviertan en un fondo de inversión, como les acabo de explicar, e implícitamente ustedes van a invertir en el mercado de valores, no de forma tan directa como les acabo de mencionar con una agencia de bolsa, pero sí esa plata que ustedes vayan a depositar, la palabra correcta es esa compra de cuotas que vayan a hacer, de un fondo específico va a ser invertido, va a ser administrado por una SAFI y cuyo objeto es administrar esos recursos para ser invertidos en el mercado de valores. Implícitamente también van a invertir en el mercado. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa es la función de una SAFI. Sí, se entiende. Gracias. Entonces, lo que les había dicho es que, bueno, con esto hemos concluido la anterior clase, que sin duda el inversionista más representativo, como pueden ver en este gráfico, son las AFPs, ¿verdad? Administran al cierre de mayo más de 21,000, casi más de 21,500 millones de dólares. Mil disculpas. Al cierre de mayo administra más de 21,500 millones de dólares. Sí, habíamos hablado también de otro actor que es importante, que es el FRUP, es el Fondo de Renta Universal de Vejez, que se encarga de el pago de la renta dignidad y algunos gastos funerarios. El FRUP actualmente está siendo administrado por la gestora pública mejor dicho. Se prevé que las AFPs ya dejen de administrar los fondos de capitalización individual y esos fondos vayan a ser administrados por el FRUP, ¿no? Que en la actualidad todavía no lo está haciendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Esa le habla. Una consulta. Me queda todavía la duda de qué beneficios más nos podría otorgar una SAFI. Si bien, bueno, usted había comentado que es parecida a una caja de ahorro, pero no lo es en sí, porque tiene otra forma de tratamiento Entonces, hay, bueno, según el ejemplo que nos ha enseñado, 1,71 es la tasa que se estaría ganando, pero ahora en las cajas de ahorro, bueno, nos están ofreciendo más, ¿no? Las entidades financieras. ¿En dólares? No creo. No en dólares, en bolivianos. Estoy hablando de un ejemplo. Estoy compartiendo otra vez la pantalla del boletín, ¿lo están viendo? Sí. Yo estaba hablando de un fondo de inversión en dólares. No creo que ahorita ninguna caja de ahorro esté pagando por encima del 1%. O díganme que lo hace en Un dólares. ejemplo,
Un ejemplo en bolivianos, entonces, licenciado, para poder ver Claro, la diferencia, por favor. claro que sí. Fíjense, a ver, Gracias. al azar, a ver, fortaleza disponible, fondo de inversión abierto de corto plazo. Sí, para terminar mi pregunta, lo que quería saber en sí es cuáles son los beneficios de yo, qué sé yo, invertir en una SAFI y no meterlo en una cuenta de ahorro, por decirle, entonces, en una caja de ahorro. Entonces, eso es más o menos lo que quiero entender, qué beneficios exactos tengo para tomar esa decisión. Gracias, Lee. Eh, la respuesta es que no te puedo dar yo todos los beneficios o decirte cuáles son todos los beneficios, porque tiene pros y contras, como en todo, ¿no? Te puedo decir cuáles son los pros y cuáles son los contras. Los pros, digamos, de invertir en un fondo de inversión, uno puede ser que estás invirtiendo en el mercado de valores. Mucha gente digamos, le emociona o le agrada la idea de invertir en bolsa, ¿verdad? Dos, eh, es muy similar a invertir en un portafolio de renta variable, porque, como pueden ver, los retornos son variables. A diferencia de una caja de ahorro, por ejemplo, que te paga, por decir, en la cuenta del BNB, en la digital, creo que te paga 3 o 3,5% todos los meses, ¿no? En cambio, por ejemplo, un fondo de inversión te puede pagar, no sé, al cabo de un año 4%, 4,5%, en el otro año, en el otro puede bajar a 3, 3,5%, es variable. A mucha gente le gusta, digamos, asumir ese tipo de riesgos y invertir en un instrumento con un comportamiento variable. Otro tema importante es que cuando ustedes invierten en un fondo de inversión, están invirtiendo en un portafolio que es diversificado, porque el fondo, según sus políticas, va a invertir en diferentes tipos de instrumentos, ¿no? No se va a concentrar en un solo tipo de inversión. Y entonces, otro tema ahí puede ser la diversificación. ¿Sí? ¿Cuáles son los contras de invertir en esto? Tal vez el más importante y representativo es que cuando uno invierte en un fondo de inversión, no se olviden en este esquema, quien asume el riesgo es el inversionista, o sea, el participante del fondo en esencia. ¿Sí? Entonces pueden llegar a perder incluso algo de su capital. Es difícil, pero puede darse el caso. Si ustedes acá podrían ver algún retorno negativo, pero creo que no estoy viendo, implica que pueden perder el capital. A ver, veremos alguno que tenga algún retorno negativo. Miren acá. Fíjense. Entonces, se da la opción de que puedan perder incluso el capital, ¿no? No sé, pues otro contra, digamos, es que muchas veces las comisiones que cobran estos fondos pueden mermar o bajar el rendimiento esperado del fondo, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, este caso, este fondo Fortaleza, fondo de inversión abierto, el retorno que obtuvo en un año plazo es de 3,69%, que es atractivo, relativamente atractivo. Miren este 4,08, pero también hay fondos que son con retornos bajitos, fíjense acá, y en bolivianos. Acá 4,61 está atractivo, ¿no? Pero obviamente esto compite naturalmente con las cajas de ahorro. Ahorita hay cajas de ahorro que te pagan, entiendo, por encima del 4 o 5%, ¿no es cierto? Hay harta publicidad que hacen, por ejemplo, de la rendidora, creo, una caja de ahorro del Banco Fácil que creo que paga 6 o 6,5%. Me imagino que ninguno de estos fondos va a superar esa tasa. Pues de repente el inversionista, que es más conservador, va a poner sus fondos en esa caja de ahorro y se olvida, ¿no? Pero también asumiendo el riesgo que puede llevar por detrás. Siempre hay un riesgo, en toda inversión hay un riesgo, ¿no? No sé si he respondido a tu consulta.
Sí, licenciado, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, estoy compartiendo otra vez la pantalla. ¿La tienen? ¿Sí? Sí, Lice, se ve. Sí, Lice. Muy bien. Volviendo al esquema. Bueno, ya hemos visto los inversionistas. Ahora nos toca ver lo que es la bolsa de valores. La bolsa de valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es una bolsa? ¿Qué es una bolsa de valores? Dice, las bolsas de valores son entidades que tienen como objeto principal proveer a sus miembros ¿quiénes son sus miembros? Las agencias de bolsa, ¿sí? Los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores. ¿Ok? Entonces, por favor, no pierdan de vista este concepto. Las bolsas de valores, señores, lo que hacen es ofrecer los medios, las plataformas, la infraestructura para que acudan los intermediarios. ¿Quiénes son esos intermediarios? Las casas de bolsa o los agentes de bolsa, ¿verdad? Esa es la función de una bolsa. ¿Ya? Las bolsas como tal no invierten. Quienes invierten son los intermediarios, que son las agencias de bolsa, por cuenta de sus clientes. ¿Ok? Entonces, fíjense otra vez en este esquema. Tanto las empresas que se financian como los inversionistas que van a financiar a estas empresas participan de este esquema a través de agencias de bolsa. Y las agencias de bolsa, al mismo tiempo, para realizar esas transacciones de compra y venta de valores, tienen que acudir a un mercado formal, que es la bolsa de valores. La bolsa de valores lo que va a hacer en este caso es ofrecer esos medios, ofrecer la infraestructura, las plataformas para que acudan, ¿quiénes? Las agencias de bolsa, para realizar sus transacciones. ¿Sí? Generalmente las bolsas de valores tienen su propia normativa. Entonces, quienes acuden a una bolsa tienen que estar sujetas a la normativa que tiene esa bolsa. Esa normativa es de cumplimiento obligatorio y también tanto los intermediarios o los participantes que acuden a estas bolsas como la misma bolsa están sujetos a un tema de autorregulación. Entonces, estos son los dos esquemas gráficamente, si los podemos ver acá, que son un poquito más elocuentes, que tenemos en cuanto a cómo se maneja una bolsa. Tenemos por un lado lo que son los pisos de negociación, como pueden ver acá, ¿no? Hace muy poco en nuestra bolsa boliviana de valores, teníamos un piso de negociación, algo parecido, en menor escala, pero actualmente la tendencia es que las bolsas ya no ofrezcan estos ruedos o estos espacios físicos, sino que ahora brinden los servicios de unas plataformas de negociación, como pueden ver acá. Entonces, eso permite que los intermediarios o las agencias de bolsa ya no tengan que acudir a un espacio físico, sino que operen desde sus oficinas con plataformas, simplemente, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de una bolsa? Otorga liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ir a una bolsa se puede convertir los valores en dinero en cualquier momento.
una de las características o beneficios que otorga una bolsa es que tiene un mercado secundario en el cual se pueden convertir cualquier tipo de valor que esté inscrito en bolsa en dinero. Otra función es que canaliza el ahorro hacia la inversión. Canaliza el ahorro hacia la inversión, ¿sí? Puesto que concentra tanto la oferta y la demanda de recursos. Otra función importante es la de formación de precios, ya que permite alcanzar equilibrio entre la oferta y la demanda. Otra función es la circulación, porque permite la movilización permanente de los valores. La difusión de información, tanto de los valores y de sus emisores. Y finalmente, el tema de la seguridad, puesto que establece mecanismos para asegurar la liquidación en tiempo y forma, ¿sí? Yo les pregunto, si ustedes tienen la opción de hacer una transacción, por ejemplo, de acciones, ¿creen que es más seguro o transar esas acciones en bolsa o hacerlo extra bolsa? En bolsa, ¿Por qué? porque tiene una normativa, ¿no? Es institucional. Bueno, es básicamente por el hecho de que ofrece mayor seguridad en la transacción, ¿verdad? En la liquidación de la operación. Mientras que si ustedes hacen esta operación de forma extra bolsa, por decir acuerdo entre partes y se ven en un lugar para hacer la transacción, es muy riesgoso, ¿no? O sea, no saben, no tienen la certeza de que puedan concretar su operación o que los puedan engañar, pueda pasar algo. Mientras que si acuden a una bolsa que es organizada, que está regulada, la operación obviamente tiene más formalidad, ¿no? ¿Ok? Una de las características importantes, señores, en el tema de las transacciones en bolsa es el tema de la información. La información. La información tiene que ser de carácter público. ¿Por qué sirve esto y por qué es importante? Fíjense o imagínense que existe un inversionista que quiere invertir en bolsa. ¿Cuál es su principal input? Ver que va a obtener retorno. Obviamente cualquier inversionista va a querer obtener retornos, pero para realizar y para llevar a cabo su inversión y para tomar sus decisiones, ¿qué tiene que tener? Información. La información tiene que estar disponible, tiene que ser oportuna, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de este mercado, la información. Fíjense, si ustedes entran a la página de la bolsa, por ejemplo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, licenciado. Fíjense, acá en donde dice Centro de Información Bursátil, ustedes pueden ver, por ejemplo, cuáles son los emisores que tienen en bolsa. Ya habíamos visto el tema de los prospectos de emisión, las calificaciones de riesgo, ¿no es cierto? Boletines de información y demás. Por ejemplo, yo quiero invertir en una empresa específica. Como inversionista, me tendré que tomar el tiempo para analizar esa empresa. Para tal efecto, tendré que analizar, por ejemplo, sus estados financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, entraré acá, emisores, directorio de emisores, por ejemplo, simplemente para mostrarles esto, bueno, industria. ¿Ok? Por ejemplo, quiero invertir en la droguería Inti. Entonces entraré acá y veré la tarjeta que tiene
sus ejecutivos, qué sé yo. Pero al mismo tiempo también tengo información sobre, fíjense acá, en emisores en bolsa, estados financieros, fíjense, estados financieros por emisor. Entonces tendré que analizar sus estados financieros y puedo acá descargarlos, fíjense. La información que se presenta por cuenta de los emisores de forma obligatoria es con una periodicidad trimestral. Entonces, bueno, buscaré acá droguería Inti, por ejemplo. Droguería Inti, buscar, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar información al 2020, por ejemplo. Y acá tienen los estados financieros al 31 de marzo del 2021, ¿no? Balance general, estado de resultados, notas. Son estados financieros un tanto resumidos, pero sirven. Fíjense. ¿Están viendo acá? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿No? Estados financieros de INTI al 31 de marzo de esta gestión. Entonces acá yo podría hacer mis análisis, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características importantes y relevantes que tiene este mercado, el tema de la información. ¿Ok? Vuelvo a la presentación. ¿La están viendo? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acabamos de ver lo que son las bolsas de valores. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver una entidad que es importante para el funcionamiento de este esquema de intermediación financiera directa, que son las entidades de depósito. Entidades de depósito también se denominan casas de compensación. ¿Sí? Vamos a ver qué es una entidad de depósito. Bueno, en nuestro caso son las entidades de depósito de valores. Las entidades de depósito de valores. Dice, son entidades cuya principal actividad es la de proporcionar la infraestructura, los sistemas y procedimientos para realizar de manera segura, y oportuna el registro y administración de valores que están representados mediante anotaciones en cuenta, así como la compensación, la liquidación de fondos y valores resultantes de las transacciones que se dan en el mercado de valores. Entonces, una de sus compañeras, no sé si era la primera o la segunda clase, me preguntaba, bueno, para empezar, ¿qué es una anotación en cuenta? Una anotación en cuenta es un registro electrónico, ¿no? Un registro electrónico de un valor. ¿Okay? Noten que ahora los valores, muchos de los valores que circulan, ya no son títulos valores físicos como les mostré en alguna clase, ¿no? En el caso del ejemplo de la acción de la cervecería. Todavía hay, muy pocos, pero gran parte de los valores que circulan ahora son, el término correcto es, son desmaterializados. Son desmaterializados. ¿Qué implica la desmaterialización? La desmaterialización implica convertir un título valor que es físico a una anotación en cuenta. ¿Y qué es una anotación en cuenta? Es un registro electrónico que está a cargo de una entidad. ¿Sí?
Entonces, hay muchos valores que en algún momento han sufrido esa transformación de convertirse de un título que es físico, cartular, a un registro electrónico. Ese proceso se llama desmaterialización de valores. Sin embargo, hay otros valores que ya nacen desmaterializados, ya nacen como anotaciones en cuenta, y no es necesario hacer este proceso. ¿Sí? Gran parte de los valores casi el 100% de los valores que se negocian en bolsa actualmente ya son desmaterializados, ya son anotaciones en cuenta. ¿Ok? Entonces, de hecho, no sé si hay algunas personas que acá trabajan en entidades financieras. ¿Hay algunas personas? ¿Sí? Hay gente que trabaja en entidades financieras, esto me van a entender seguramente mejor. Los DPFs, los depósitos a plazo fijo que se constituyen, gente que trabaja en plataforma, por ejemplo, saben que los DPFs ya nacen desmaterializados, ya nacen como anotaciones en cuenta, y ese registro se lo realiza en la entidad de depósito de valores. Entonces, volviendo al ejemplo de lo que me decía una de sus compañeras, una de las clases, ¿cómo sé quién es el titular de un valor? ¿O qué pasa si se pierde un valor? Bueno, respondiendo eso, ya como los títulos ya son casi todos, no la mayoría, desmaterializados, ya no hay esa figura de que se pierda, ¿no es cierto? Porque ya no hay el título físico. ¿Y quién lleva el registro de la titularidad de los valores que son desmaterializados, que son anotados en cuenta? Justamente estas entidades de depósito de valores. ¿Sí? Estas entidades se encargan del registro y administración de valores. Del registro y administración de valores. No sé si se ha entendido el concepto. Les voy a asemejar este concepto de lo que es una entidad de depósito a algo más trivial o más doméstico que de repente ustedes deben saber. ¿Quién es la entidad que está a cargo del registro de los bienes inmuebles? Derechos reales. Derechos reales, ¿verdad? Derechos reales nos dice a través de un folio real, certifica quién es el titular o los titulares de un bien inmueble. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el caso de los títulos valores, no se olviden que los títulos valores para los inversionistas son activos. ¿Sí? Los bonos, los DPFs, qué sé yo, representan un activo, ¿no? ¿Y quién certifica la titularidad de ese valor? En el caso de los títulos valores, justamente son las entidades de depósito de valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, dicen. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, entre las funciones que tiene una entidad de depósito, hemos visto que es el registro. Si quieren pueden tomar nota. El registro se refiere a llevar a cargo la titularidad del valor, llevar a cargo la titularidad del valor con su respectivo nombre. ¿Sí? Otra de las funciones importantes es la compensación. La compensación se refiere a la consolidación de las operaciones y de los intermediarios en bolsa. Repito,
es la consolidación de las operaciones por los intermediarios en bolsa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Otra es la liquidación. Otra función. La liquidación se refiere al proceso de los saldos de valores y montos, proceso de los saldos y valores de los montos de acuerdo al proceso de compensación. Otra función importante de la EDB es la custodia, que se refiere a la guarda y conservación de los valores. La guarda y conservación de valores. Y finalmente tenemos la administración, que se refiere al cobro de derechos económicos, así como la representación en juntas de accionistas, o tenedores de bonos. ¿Ok? Hay dos conceptos que acabo de mencionar acá que son importantes también. El proceso de la compensación y liquidación, que también está a cargo la entidad de depósito. Creo que se tiene claro el concepto del registro, ¿verdad? El registro se hace referencia a, básicamente, ver quién es el titular del valor, ¿sí? Cuando hablamos de la compensación y liquidación, voy a acá hacer un ejemplo. Permítame un segundito, voy a usar un gráfico. Ok. Voy a volver a compartir esto. Okay, ¿están viendo mi presentación? Sí, licenciado. Ya. ¿A qué se refiere el proceso de la compensación y liquidación? Bueno, en un día ordinario, ¿qué hacen las agencias de bolsa? Hacen la compra y venta de valores en la bolsa, ¿verdad? Por cuenta de sus clientes, ¿sí? Entonces, las agencias de bolsa pueden comprar títulos, valores o vender, ¿ok? Y más o menos, ¿cómo funciona el proceso de la compensación y liquidación? De esta forma, fíjense. Pongamos un ejemplo. Esta agencia de bolsa, ¿cuántas agencias de bolsa hay en el mercado? ¿Se acuerdan? 12. 12. Hagan de cuenta que aquí hay, el ejemplo lo estoy haciendo más pequeñito, pero hagan de cuenta que hay 12, ¿sí? Simplemente solo para que tengan la idea. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta agencia de bolsa ha realizado compras por valor de 500 y ha hecho ventas por valor de 300.
¿Cuánto es su posición neta? Menos 200, ¿verdad? Ha comprado más de lo que ha vendido. ¿Ok? ¿Se entiende? En otras palabras, esta agencia de bolsa debe 200 a alguien. ¿Ok? Esta agencia de bolsa 3 ha hecho compras por 200 y ha hecho ventas por 600. ¿Sí? Perdón. Ha hecho compras por 200 y ha hecho ventas por 600. ¿Cuánto es su posición neta? 400. 400, ¿verdad? Positivo. En otras palabras, a esta agencia de bolsa le deben 400. ¿Sí? Y pongamos un ejemplo más. Digamos, esta agencia de bolsa 5 ha hecho compras por 700 y ha hecho ventas por 500. ¿Cuánto es su posición neta? 200. Negativo. Menos 200, ¿sí? Entonces, en el día a día, en un día ordinario, así más o menos funciona, ¿no? Las agencias de bolsa acuden a la bolsa o operan a través de sus plataformas ahora y tienen una posición, esto se llama una posición neta. Tienen una posición neta, ya sea acreedora en este caso, perdón, acreedora o deudora, ¿sí? Entonces, ¿quién consolida esas posiciones? Esto se llama el proceso de compensación y liquidación. ¿Quién consolida estas posiciones para hacer las transferencias de dinero? Justamente la entidad de depósito. Es una de sus funciones, como les había dicho acá. La compensación y liquidación. ¿Ok? Entonces, a esta agencia de bolsa se le va a cobrar, ¿cuánto? ¿Cuánto debe? Menos 200. Entonces va a tener que transferir a la EDB su posición neta, que es 200. Esta agencia de bolsa 5 va a tener que transferir a la EDB, ¿cuánto? 200. 200, ¿sí? ¿Cuánto ya tiene la EDB? 400, ¿no? ¿Y a quién le deben esos 400? A la agencia de bolsa 3, ¿sí? Entonces, fíjense, al final del día, ¿cuánto es la posición neta de la entidad de depósito? ¿Cuántos? 0. Cero, ¿verdad? O sea, la EDB no se queda con plata. Simplemente lo que va a hacer es, ok, recauda plata de quienes deben o que tienen posiciones deudoras y transfiere esos fondos a quienes tienen posiciones acreedoras. Como en este ejemplo, un ejemplo muy sencillito, pero así funciona con varios ceros más y con las 12 agencias de bolsa. ¿Sí? Este es el proceso de compensación y liquidación. Por detrás, obviamente, esta agencia de bolsa 3, por ejemplo, si ha comprado 200, evidentemente, ¿qué es lo que ha comprado? Títulos valores, ¿no es cierto? De alguna otra agencia de bolsa. Entonces, la EDB también realiza el proceso de compensación y el registro. Entonces, una vez que se consolidan estas posiciones, va a asignar o va a determinar quiénes son los nuevos titulares de los valores
después de llevado a cabo este proceso de compensación y liquidación. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Lo que tienen las agencias de bolsa también, perdón, lo que tienen lo que manejan la entidad de depósito de valores con ciertos participantes es lo que se denominan las cuentas matrices. ¿Okay? En esas cuentas matrices lo que hacen es alojar algunos valores que tienen estas entidades. Pongamos el ejemplo de los bancos, y esto me van a entender seguramente mucho mejor las personas que trabajan en entidades financieras. Los bancos tienen una cuenta matriz en la EDB. Esta cuenta matriz está representada por un CUI, que es el Código Único de Identificación para la EDB. Es como decir, es el carnet de identidad que tiene el banco con la EDB. Por medio de este CUI, este Código Único de Identificación, o a través de este CUI, se van a alojar en esta cuenta matriz muchos títulos valores, ¿sí? Los DPFs que constituye, por ejemplo, un banco, automáticamente los constituye bajo su cuenta matriz, bajo su CUI, y este CUI, esta cuenta matriz, está también bajo cargo o administración de la entidad de depósito de valores. Todos los DPFs que nacen en el día, nacen desmaterializados, por supuesto, y son alojados en esta cuenta matriz que tiene el banco. De forma muy similar, hay varias entidades que también manejan cuentas matrices y que pueden alojar sus propios valores. Por ejemplo, las AFIs lo hacen, las agencias de bolsa, las mismas AFPs, las compañías de seguro, en algún caso la Bolsa de Valores y el Banco Central de Bolivia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Sigamos. Bueno, ya hemos visto lo que es la entidad de depósito, ¿no? Ahora vamos a ver un concepto, un participante importante también dentro de lo que son los participantes o entidades auxiliares, que son las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo, señores, son entidades que tienen por objeto exclusivo dar una opinión. Esto es importante. Dar una opinión fundamentada respecto a la posibilidad y riesgo relativo de la capacidad e intención de un emisor de cumplir con las obligaciones asumidas en tiempo y forma. Nuevamente, repito, las entidades calificadoras de riesgo son empresas de objeto exclusivo para dar una opinión fundamentada respecto a la posibilidad y riesgo de la capacidad que tiene un emisor de cumplir con sus obligaciones asumidas en tiempo y forma. No sé si han podido ver ustedes en algún
curso que han tenido o en su experiencia laboral, una nota que se les pone a las empresas justamente relacionada a esto, ¿no? A la intención que tienen las empresas de cumplir con sus obligaciones. No sé si han visto alguna vez que incluso a los mismos países les ponen unas notas, unas calificaciones, AA, A más, A menos. ¿Sí han podido ver eso? Esa es una calificación de riesgo. Básicamente lo que es una nota, ¿sí? Pero se refleja en una opinión que tiene una empresa. Lo importante mencionar acá es que estas calificaciones de riesgo no son, señores, y esto es importante, por favor, pregunta de examen. Estas calificaciones de riesgo no son sugerencias o recomendaciones para comprar o vender un valor. Tampoco se constituyen una garantía de una emisión o de un emisor. Simplemente es un factor adicional para la toma de decisiones. En resumen, si una empresa tiene una buena calificación de riesgo, por así decir, eso no implica, no es un aval o una garantía para invertir en esa empresa. Puede ser que tenga un peso, pero simplemente es un factor adicional para la toma de decisiones. ¿Ok? No es una garantía, ojo, tengan en cuenta eso. Dentro de lo que es la calificación de riesgo, tenemos varios tipos de calificación de riesgo. En el entendido de que este curso, y como hemos visto de la característica de nuestro mercado de valores, que es un mercado de renta fija, lo que vamos a desarrollar acá son las calificaciones de riesgo que tenemos para las inversiones de renta fija. ¿Sí? Cuando hablamos de las categorías de calificaciones de riesgo de renta fija, tenemos calificaciones de riesgo de largo plazo y de corto plazo. De largo plazo y de corto plazo. Cuando hablamos de calificaciones de largo plazo, vamos de la calificación más alta o la mejor calificación es la calificación de AAA, seguida de la calificación AA, posteriormente la calificación A y BBB. Luego tenemos otra categoría más baja de W, B, C, D y hasta E. ¿Ok? Ese es, digamos, el orden de prelación que tienen las calificaciones, las notas de calificación de riesgo, que van desde la mejor calificación de riesgo hasta la peor calificación de riesgo. Muy bien. Entonces van desde la mejor hasta la peor calificación de riesgo. Sí. Adicionalmente, señores, hay un corte. Ustedes ven acá esta línea punteada con celeste. ¿Sí? Esto es para discriminar una clasificación que se hace a las calificaciones de riesgo, para discriminar entre inversiones que son grado de inversión e inversiones que tienen grado especulativo. Las inversiones que son grado de inversión van desde la mejor calificación, que es decir, que es la AAA, hasta la calificación BBB. ¿Sí? Esas son las inversiones que son grado de inversión. Implica que son inversiones que son relativamente seguras, ¿no? Que ofrecen buenas calificaciones de riesgo. Y por otro lado tenemos las inversiones que son de grado especulativo, que van desde la categoría de W hasta la categoría de E. Implica que son inversiones que tienen cierto grado de riesgo, inversiones que son más riesgosas. ¿Ok? Yo les pregunto, acá, inversiones que son de grado de inversión,
En otras palabras, inversiones que son relativamente seguras o que están mejor rankeadas, tendrán un mejor rendimiento o un peor rendimiento. Reformulo mi pregunta. Inversiones que son de grado de inversión, ¿ofrecerán un mayor retorno o un menor retorno? Menor retorno, licenciado, por eso también es que son un poco más seguras. Correcto, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, mayor calificación de riesgo, ¿en qué implica? En otras palabras, implica menos riesgo en teoría, ¿verdad? Menos riesgo y, por tanto, menor Retorno, menos retorno. retorno. ¿Sí? Porque son inversiones que son relativamente seguras, son menos riesgosas, ¿no es cierto? Obviamente, si uno invierte en algo que es muy seguro, la contraparte ofrecerá un retorno que es más bajo, ¿no? Por el otro lado, inversiones que son de grado especulativo, son llamadas también acá las inversiones que son junk bonds. Junk en inglés es basura, ¿ya? Esa es la jerga que se denomina en las finanzas. Entonces, inversiones de grado especulativo, ¿qué implican? Implican una menor calificación de riesgo, ¿sí? Como estamos viendo acá. Implican un mayor o menor riesgo. Mayor riesgo. Mayor riesgo. Y el inversionista debería exigir un mayor o menor retorno. Mayor. Mayor retorno. Correcto. Y debería ofrecer un mayor retorno o mayor rentabilidad, ¿verdad? Entonces, señores, este es el esquema o la nomenclatura que se utiliza para la calificación de riesgo de valores de renta fija en largo plazo. En corto plazo, señores, en corto plazo tenemos esta nomenclatura que es un poco más sencilla. Corto plazo ya sabemos que es hasta 360 días y que va desde la categoría N1, que es la categoría más alta de calificación de riesgo y se asocia a una inversión que es AAA, N2, N3 y hasta la última o peor categoría de calificación de riesgo, que es la N5. Les voy a mostrar rápidamente, y eso también está en su material complementario, señores. El libro 7 de la recopilación de normas del mercado de valores nos muestra las nomenclaturas de calificación de riesgo. Entonces, ya. ¿Están viendo un PDF que dice título 1, reglamento para entidades calificadoras de riesgo? ¿Sí? No, licenciado. Estamos viendo sus carpetas. Bueno, estábamos.
A ver. Ahora sí. No ha abierto, licenciado, el archivo. No está abierto. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Este material lo tienen por si acaso, es parte de su material complementario. Dice reglamento para entidades calificadoras de riesgo. Y si ustedes se van acá, fíjense, de las categorías y niveles para calificaciones de riesgo, riesgo para emisores, de las categorías y categorías y niveles para calificaciones de riesgo para valores de deuda, para valores de renta variable, para fondos de inversión, para compañías de seguro, etc. Entonces, lo que nos interesa acá es ver esto, ¿no? Para valores representativos de deuda, que son valores de renta fija. Fíjense acá. Y aquí está lo que significa cada una de estas categorías. En corto plazo, fíjense, ya sabemos, ya hemos visto que es N1, N2, y pueden ver acá qué significa esta calificación de riesgo. Por ejemplo, fíjense la categoría N1. Dice, corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, lo cual no se verá afectada de forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en el sector que pertenece o en la economía. Fíjense acá, para valores de largo plazo, lo que acabamos de ver. ¿Qué es la calificación AAA? ¿Qué es la calificación AA? Si ustedes, por ejemplo, comparan entre una calificación AAA y AA, simplemente van a notar que son palabritas que se cambian. Fíjense, dice, corresponde a aquellos valores, en el caso de la AAA, que cuentan con muy alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, lo cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Mientras que la calificación AA dice, es muy similar, pero dice, en vez de muy alta, solamente alta capacidad de pago. Y acá dice, en vez de la cual no se vería afectada, la cual, lo mismo, ¿no? Simplemente cambia una palabrita. Y así, ¿no? Si vemos acá la última calificación de riesgo, la E, dice, corresponde a aquellos valores cuyo emisor no posee información representativa para el periodo mínimo exigido. Fíjense esto, se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA hasta B. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí. ha vuelto a la presentación. Entonces, dice, se autoriza incluir los numerales 1, 2 y 3 desde la calificación AA hasta la calificación B. Entonces, ¿cómo sería más o menos la escala? Empezamos con AAA, ¿sí? Esa no tiene numeral. Luego, ¿qué viene? Puede ser AA, AA2 y AA3. AA1, AA2 y AA3. ¿Sí? Luego viene A1, A2 y A3. ¿Sí? Luego viene triple B1, triple B2 y triple B3. ¿Ok? ¿Se entiende? Luego vendría W1, W2 y W3. Y finalmente
B1, B2 y B3, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué tiene mejor calificación de riesgo? ¿Qué tiene mejor calificación de riesgo? ¿Un A3 o un doble A2? Un doble A2. Doble A2, ¿verdad? Porque está más arriba. Esto es mejor que esto, ¿verdad? Tiene doble A, acá solamente tiene A. Dentro de esta categoría, A1 es mejor que A3, ¿sí? Y también en el documento que les pasé, menciona qué significa cada uno de estos numerales para que los revisen. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna, licenciado, bastante claro, ¿no?, su explicación. Bien. Entonces, no pierdan de vista que la calificación de riesgo, señores, es simplemente un factor adicional a la toma de decisiones. No es una garantía. El hecho que yo invierta en un título que es triple A no va a garantizar que el emisor va a cumplir al 100% con sus obligaciones. ¿Por qué? Pueden ocurrir, señores, eventos inesperados. Por más que una empresa sea muy solvente, tenga buenos números, qué sé yo, puede darse el caso que, un ejemplo, no sé, pues un terremoto, no sé, es algo inesperado que realmente afecte a un sector, o afecte a una empresa. Otro ejemplo, claro, la pandemia. Hay muchas empresas que se han visto seriamente afectadas por la pandemia. Otras, al contrario, les ha ido muy bien, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? Entonces, ¿quién iba a esperar que iba a ocurrir una pandemia? Nadie. Entonces, hay eventos que ocurren que realmente pueden afectar a las empresas y eso, por más que una empresa tenga una excelente calificación de riesgo, hace que pueda tener una baja en su calificación de riesgo por un evento inesperado o por un evento que ha sido también producido por la misma empresa, ¿no? De repente un mal manejo financiero, qué sé yo. Entonces, esas son las calificaciones de riesgo, ya saben, esta nomenclatura, revisen el documento y, bueno, fíjense este gráfico que me gusta mucho a mí. ¿Que alguien tiene alguna noción? ¿Me puede explicar qué más o menos interpreta de esta caricatura? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Han escuchado hablar de la crisis inmobiliaria o la crisis subprime? Que se desarrolló el 2008 en Estados Unidos. Sí, es correcto. De hecho, si ustedes han revisado su plataforma, hay 2 videos que se relacionan justamente al tema de la crisis inmobiliaria. ¿Han visto? ¿Vieron? ¿Cómo Al- se desarrolló? Creo era la crisis del crédito, que básicamente era por las hipotecas subprime. Y sí, eso. Sí, a ver, rápidamente para hacerles corta la historia, que, bueno, me imagino que van a ver también los videos, ¿no? Esta es una crisis que se ha desarrollado el año 2008, una crisis inmobiliaria, a consecuencia de el boom crediticio que estaban teniendo el sistema financiero años previos al 2008, seguido también o acompañado de una bonanza económica que estaba teniendo en los Estados Unidos, y se refiere al hecho de que, bueno, en relación a este boom crediticio que tenían los bancos, necesitaban crecer en cartera, ¿no? Entonces, para ese efecto, lo que hacían era otorgar créditos a muchas personas que no necesariamente calificaban para ser sujetos de crédito, ¿no? Eran las denominadas personas, eran los famosos ninja, eran los ninja, que en inglés hace referencia a personas que no tienen no income, o sea, no jobs y no assets, ¿no? Personas sin ingresos, personas sin trabajo y personas sin activos. Entonces, a pesar de que había muchas personas, familias que no calificaban como sujetos de crédito, los bancos y las entidades financieras lo que hacían eran otorgar créditos a diestra y siniestra a este tipo de personas. Obviamente con cargo a sus casas, ¿no? Que eran créditos hipotecarios, y lo que hacían estas empresas, estos bancos, era, bueno, vamos a ver en la siguiente clase el proceso, lo que son los procesos de titularización, eran titularizar, securitizar las carteras de crédito, y con cargo a esas securitizaciones, a esas titularizaciones, volvían a emitir títulos valores, y esos títulos valores eran vendidos al mercado. Y así una y otra vez, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que esas hipotecas, que eran la garantía de esos créditos, pues a través de estos procesos de titularización o securitización, en definitiva ya no valían nada, ¿no? No se sabía quién eran los verdaderos titulares y realmente se convertían en unos papeles basura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A estos títulos que se securitizaban, se titularizaban, las agencias las entidades o agencias calificadoras de riesgo, las entidades calificadoras de riesgo, que es lo que acabamos de ver, les ponían una nota buena a estos valores, justamente porque existía un conflicto de interés entre estas calificadoras de riesgo y las empresas que hacían estos procesos de titularización de cartera hipotecaria. En otras palabras, estas calificadoras de riesgo lo que hacían era poner buenas calificaciones a títulos que realmente no valían nada, ¿no? Y eso se da por el hecho de que existe un conflicto de interés entre
estas empresas calificadoras de riesgo y las empresas que los contratan. La pregunta es, las empresas que cotizan en bolsa y emiten valores necesitan contar con una calificación de riesgo, ¿sí? ¿Quién paga esa calificación de riesgo? ¿Quién paga esa calificación? La misma empresa que va a emitir los valores, ¿no? Y existe ahí un conflicto de interés, ¿no? Entonces, básicamente, el mensaje acá, y lo van a ver también en los videos, es que gran parte de la crisis subprime que se ha llevado a cabo ha sido a consecuencia o producto la irresponsabilidad de que estas calificadoras de riesgo no hacían bien su trabajo, ¿no? Y ponían notas buenas a papeles o valores que realmente no valían nada, ¿no? Y eso es lo que muestra el gráfico, en definitiva. ¿Ok? Entonces, yo, bueno, les recomiendo, si tienen tiempo este fin de semana, que vean 2 películas que realmente muestra y ve cómo se ha desarrollado el tema de la crisis subprime. Van a aprender mucho también. Una es esta que están viendo aquí abajo. En español se llama La Gran Apuesta. La pueden ver, está en Netflix. ¿Sí? Lo van a encontrar con este nombre. Y es un poquito pesada, porque a medida que va desarrollándose la trama, va desarrollando muchos conceptos, va haciendo algunas pausas, porque hay mucho término financiero, entonces va explicando un poquito eso. ¿Sí? Y la otra no está en película, creo que no está en Netflix, creo, pero la pueden encontrar tranquilamente donde venden las películas. Se llama Inside Jobs. Básicamente es como una narración, como un documental de cómo se ha ido produciendo con escenas reales, incluso con interpelaciones a los ejecutivos en el Senado, interpelaciones a los ejecutivos de las calificadoras de riesgo. Pero es como un documental también muy bonito que también nos muestra, nos narra la historia de la crisis subprime. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Me regalan 10 minutitos más de su tiempo? Seguimos. Sí, Lisa. ¿Se puede? Bien. Otro participante importante, no se olviden que hemos visto en este esquema, y hemos visto prácticamente todo esto. No se olviden que este es un mercado que es regulado, ¿no? Y es regulado por ASFI. Entonces, ahora nos toca ver el ente regulador. Entonces, vamos a ver a el regulador, que en este caso es ASFI. ¿Ok? Entonces, como les decía, el regulador, en este caso ASFI, es una entidad que está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 393, que es la Ley de Servicios Financieros, sus decretos reglamentarios, y esta es la parte que nos interesa. Así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y sus entidades auxiliares. ¿Ok? Entonces, no se olviden, ASFI está bajo tuición del Ministerio de Economía, que da las directrices y que tiene una función de regular,
controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución. Y lo que atañe acá al mercado de valores es la actividad del mercado de valores, los intermediarios y sus entidades auxiliares. Sus entidades auxiliares. Voy a volver acá a lo que es el RMB. Simplemente déjenme avanzar con esto. A manera de, bueno, lo que les decía acá, la tuición la tiene el Ministerio de Economía. Y en el ámbito del sistema financiero, señores, tenemos dos entes reguladores. Uno es ASFI, que regula básicamente las entidades financieras del Estado, ¿no? ¿Quiénes son las entidades financieras del Estado actualmente? ¿O quiénes? El Banco Central, el Banco Unión. Banco Unión. Al Banco Central no lo regula. Es autónomo. En este El caso BDP también. el Banco Unión, el Banco de Desarrollo De Productivo. desarrollo productivo. Sí. Después tenemos las entidades de intermediación financiera, privadas, entidades de servicios complementarios, aquí quienes podemos mencionar, por ejemplo, están las entidades de transporte de valores, los buros de información, las casas de cambio, ¿no es cierto?, entre otros. Y acá los participantes del mercado de valores, ¿no?, que son regulados. Entonces, nuestro mercado de valores es regulado, señores, por ASFI. Y por otro lado, también el Ministerio ejerce tuición sobre otra entidad regulatoria que es la APS. APS actualmente regula lo que es el Sistema Integral de Pensiones y por otro lado el mercado de seguros. ¿Ok? Simplemente a manera de cultura general y de un poquito de historia, para que ustedes sepan y estén interiorizados, antes de que existan estas entidades, que son las autoridades, en otros gobiernos, estas autoridades se denominaban las superintendencias. Antes teníamos dos superintendencias grandes. Teníamos esto es solamente como historia, ya no es... Teníamos la SBEF, que era la superintendencia de bancos y entidades financieras que solamente veía todo lo que era bancos. Y teníamos otra superintendencia que era la SPBS, que era la superintendencia de pensiones, valores y seguros, ¿no? Después, con las modificaciones y cambios de gobierno, estas superintendencias pasaron a denominarse autoridades y actualmente ASFI ahora regula, aparte de bancos, regula lo que es el mercado de valores y la APS regula lo que es pensiones y seguros. ¿Alguna pregunta acá? Para terminar, hay un concepto muy importante que se maneja dentro del ámbito de la regulación, que es el registro del mercado de valores, el RMB. El RMB es un registro público en el que se inscriben a los intermediarios, a los emisores, a los valores de oferta pública y demás participantes del mercado. La función del RMB es de proporcionar al público, en general, la información con la finalidad de contribuir para la toma de decisiones de inversión y promover la transparencia del mercado. ¿Sí? Entonces, no se olviden que el RMB es un registro público. Este registro público, y esto es muy importante, está a cargo de la ASFI, del ente regulador. En este registro público se inscriben prácticamente todos los participantes del mercado de valores. ¿Ok? Ojalá que aquí, creo que no funciona este link. Bueno. Para terminar, déjenme compartir esta pantalla.
¿Están viendo mi pantalla de Google? Sí. Ustedes dirán, ¿qué es ese famoso RMB? Ustedes entran a la página de ASFI, ¿sí? Se entran a la página de ASFI, ¿la están viendo? Sí, licenciado. Ok. Y se van a la opción donde dice acá, mercado de valores, fíjense, mercado de valores. Y están los servicios complementarios. Mercado de valores. Y fíjense, ustedes van a entrar a esta opción donde dice RMB, entidades inscritas en el registro del mercado de valores. ¿Ok? Entonces acá están todas las entidades reguladas que participan en este mercado. Fíjense, todas las agencias de bolsa, ahí están las 12 agencias de bolsa, la bolsa de valores, ¿no? Las calificadoras de riesgo, todos los emisores de, en este caso emisores de deuda, empresas de auditoría, ¿no? Entidad de depósito de valores, los fondos de inversión, las SAFIs, las titularizadoras, que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, una de sus compañeras me preguntaba, ok, ¿cómo invierto? ¿Cómo invierto en la bolsa? Ya les expliqué ayer en la anterior clase, pueden hacerlo de dos formas. Una, pueden irse a una agencia de bolsa directamente y otra a través de un fondo, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son las agencias de bolsa que son autorizadas? Entonces, lo que tendrán que hacer ustedes es centrarse a este RMB y, por ejemplo, ver, no sé, pues, con qué agencia de bolsa quieren trabajar, ver quiénes son sus ejecutivos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, quieren invertir, digamos, en un emisor, también pueden entrar acá y ver, digamos, ¿no? Quiénes son sus ejecutivos, incluso también pueden descargar estados financieros, fíjense, ver estados financieros, algunos hechos relevantes de la empresa. Pueden descargar aquí están los estados financieros, lo pueden descargar a Excel. Y así. Entonces, este es el famoso registro del mercado de valores, ¿no? Es un registro público que está a cargo del regulador. Bueno, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Antes que se vayan de la clase, quiero preguntarles un tema. Nosotros, en teoría, acabamos este viernes, ¿verdad? El módulo. Sí. Yo, bueno, lo que suelo hacer, lo que pasa es que para mí me parece una pérdida de tiempo, no pérdida de tiempo, sino es muy improductivo destinar una clase del módulo para tomar el examen. No haría mucho sentido, ¿no es cierto? Ustedes están pagando por un módulo de 6 clases y destinar una clase a dar el examen es perder la clase prácticamente. Entonces, lo que yo les sugiero es pasar la clase del día viernes, normal. Acabamos el material, ya nos falta poco. Y destinar un día, puede ser este fin de semana, para que tomen el examen. El examen va a ser de tipo cuestionario, tipo test. Entonces no debería demorar más de 1 hora o un poquito más, tal vez. ¿Qué les parece? Licenciado, buenas noches. Lo que hacemos al terminar cada módulo con respecto al examen es que el examen ya está cargado en la plataforma y tenemos la opción de resolverlo entre el sábado y domingo hasta la medianoche.
ya que el lunes ya empezamos otro módulo. Sí, pero mi módulo va a ser diferente. Lo que pasa es que no les puedo dar mucho tiempo. No es que nos dan más tiempo, licenciado, sino que nos habilitan estos 2 días. Nosotros podemos entrar, obviamente el examen tiene un tiempo definido, ¿no? De 1 hora más o menos, o 45 minutos, dependiendo del examen que nos dé. Y sí, nosotros podemos entrar. En cuanto entramos a nuestro examen, tenemos solamente ese tiempo, pero nos dan entre estos 2 días para que podamos entrar en cualquier momento a la plataforma a resolver el examen. De acuerdo. Ya no es que todo el tiempo va a estar colgado el examen, sino que tienen el tiempo limitado para resolverlo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, se acaba el tiempo y ya no podemos ingresar más, a menos que nos den una contraseña, pero sería como segundo turno. Ya, entonces, ¿les parece que esté colgado? Lo que pasa es que yo necesito que estudien. Ustedes van a ver que la presentación es muy básica, ¿no? Gran parte de lo que está, digamos, en el material son los apuntes que que ustedes van tomando en función a lo que yo voy desarrollando. Entonces, para mí, sí, bueno, no tengo problema de que esté desde el sábado, pero no sé si van a tener o han tenido el tiempo ya suficiente para haber estudiado el módulo. Entonces, tal vez yo les sugiero que esté colgado tal vez desde el domingo, así tienen el incentivo del sábado a estudiar un poco al menos. Yo no tengo problema, como les decía, colgarlo del sábado, pero bueno, ese es un tema ya de ustedes. Está bien, licenciado, si no, solamente el domingo está bien que lo cuelgue, cosa de que nosotros podamos entrar el domingo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí, Licen. Sí, ¿Alguna Licen. objeción a eso? Bueno, yo lo pongo de mi perspectiva, le habla Jenny, es que mayormente, digamos, el trabajo que estoy teniendo ahorita por aperturas es que el domingo más estamos trabajando, entonces lo que yo hago es dar los exámenes los sábados en la noche. Bueno, es mi perspectiva, pero si la mayoría está tomando la decisión, yo la voy a respetar. No tengo problema, yo puedo tenerlo colgado el examen desde el mismo sábado, no hay problema. Pero ya es a riesgo de ustedes que lo den y, bueno, lo den de forma adecuada, ¿no? No se olviden que la nota mínima de aprobación es 70. La Sí, buena buenas noticia, noches. la buena noticia es que Bueno, yo propondría que lo ponga desde el sábado. Ya depende de cada quien. Puede ir tomando el examen, ya sea el sábado o el domingo, ya depende de cada uno de de nosotros. acuerdo. No nos vamos a complicar mucho, entonces va a estar colgado desde el día sábado y van a tener un tiempo limitado para resolverlo también. ¿Sí? El cuestionario, si no me equivoco, tienen hasta el día domingo su tarea. Sí, domingo 4, creo que es hasta la 1 de la tarde, ¿no? También para colgarlo. Sí, pero bueno. ¿Sí? No se olviden de los foros también. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, pues nos despedimos para el día viernes. ¿Está claro, entonces? Sí, está bien, licenciado. Sí. Sí, Licen. Está bien. Está bien, licenciado. Muy bien. Entonces...